bienvenidos a Radio Despí, al programa Energías y Misterios, un programa conducido por un servidor David Flor y por nuestro gran amigo Juan Carlos Chávez. Un programa que hablamos de energías, misterios y cosas que han pasado en la historia referente al misterio que seguramente los van a dejar anonadados. Hoy, aquí en Radio Despí, en el 107.2 de la FM, hablaremos de brujas. Sí, de brujas. Hablaremos de aquellas mujeres de las cuales se les acusaba por ser diferente, por ser rebeldes. Incluso se les ponía a juicio buscándoles el tercer pezón para acusarlas de brujería. Unas mujeres que se decía volaban con la escoba y la única realidad de esa cosa es que las escobas las usaban para satisfacerse sexualmente frotándoselas por sus partes más íntimas a través de hongos venenosos, la cual hacía que vieran cosas que no existían. Un tipo de alucinógeno que hoy en día, por ejemplo, podemos comparar con los tripis o otras sustancias tóxicas que podemos encontrar en el mercado totalmente prohibidas. Unas mujeres que por su rebeldía, por enfrentarse a la iglesia y a veces por ayudar a sus amigos, eran colgadas o quemadas en la hoguera. Hablamos de esas valientes mujeres llamadas brujas. Juan Carlos, buenos días o buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, aquí estamos, muy bien. Un tema escalofriante, lo de esas pobres mujeres revolucionarias, pues no eran más que mujeres revolucionarias adaptadas a un tiempo más avanzado del que vivían, en el cual se les señalaba con el dedo y simplemente por pensar diferente, la Iglesia, a través de la Santa Inquisición, aquí en España fue brutal, pero bueno, en Inglaterra también, dejemos estar, realmente brutal este tema porque se mató a mucha gente inocente, Juan Carlos. Bueno, brutal. Aquí en España está considerado como el país que menos inquisición y menos quema de brujas se realizó. Aquí hay más o menos aproximadamente unos 1.800 casos registrados en lo que se refiere a la Santa Inquisición. O sea, lo que es la Santa Inquisición. A diferencia, por ejemplo, de lo que fue Francia, sobre todo Francia, los países germanos, Alemania e incluso Inglaterra, que cada uno de ellos tienen registros de 65 y 70.000 casos registrados. O sea, estamos hablando de registros. O sea, que aunque en España quedó registrado como muy importante en nuestro día a día, digamos, en nuestra mente, en nuestra alma, quedó grabado a fuego, pues imagínate en países como estos donde prácticamente era 10 veces más los casos de brujería. Lo interesante es, bueno, una vez que lo estudia uno, eh, el origen, cuándo se produce, ¿no? O sea, es que es interesante porque hay dos etapas muy claras. Una etapa que es en la Baja Edad Media o Edad Media, aproximadamente sobre el 1300 al 1500. Luego hay un impasse de 200 años y prácticamente si nos vamos a finales del 1600, a finales prácticamente del 1700 y principios del 1800. Bueno, incluso siglo XIX. La última quema digamos, de bruja o el último juicio a una bruja se produce a finales del siglo XIX. Varios casos, además, muy diferenciados. Entonces, claro, ¿qué es lo que, en el trasfondo, qué es lo que buscaba la Iglesia, o sobre todo la Iglesia, en este tipo de casos? ¿Por qué se produce solamente en dos elementos históricos tan marcados? Y resulta que una cosa sí que tienen muy clara, parece ser los historiadores, si les hacemos caso, claro, es que se refiere a dos etapas que climáticamente produjeron muchos daños en Europa. Uno es, por ejemplo, la etapa de las enfermedades y la podredumbre, o sea, grandes lluvias, grandes inundaciones, mucho tiempo con una Europa sumida en una niebla, sumida en días de lluvia o como mínimo nublado y poco sol. Y entonces resulta que la Iglesia
con la iglesia, en las dos veces con la iglesia hemos topado, empieza a sentirse, digamos, en peligro, dado a que el pueblo llano, tan sometido que tenían en aquel entonces, estamos hablando de que se crea, la iglesia había creado, el catolicismo había creado un sometimiento, haciendo que el pueblo llano pues fuera analfabeto, no tuviera cultura y que tuviera que estar pendiente del Estado o de la iglesia. Y entonces resulta que, claro, se da cuenta de que ese pueblo tan inculto también es un peligro. Por tanto, que empieza a decir que es que Dios les ha abandonado y que posiblemente sea la iglesia la culpable. Ya empiezan a hablar de lo que es la santidad de los curas, ¿no? Y entonces no se le ocurre otra cosa que la tan hablada y tan repetida historia bíblica desde los hebreos, de la quema de brujas. Desviar la atención hacia un elemento que ellos dijeran que eran los que provocaban esos daños, esos males. Pues bueno, se ve que aquí en Europa, lo tenía aquí recogido, ciertos, sobre todo en Germania, en Alemania, se crean unos escritos, eh, digamos que yendo hacia las iglesias, o sea, repartiendo este escrito hacia las iglesias de la Germania, dando la solución, que es, vamos a desviarlo hacia las brujas, y vamos a hablar de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento está recogido de que no se hablará de brujas y se perseguirá a las brujas. Qué interesante, y no a los brujos. ¿Por qué no a los brujos? Porque resulta que la mitad de la iglesia, en realidad, si lo miramos en profundidad, eran brujos. Por tanto, que eran los principales creadores de los grimorios y demás. O sea, personas, bueno, monjes que se dedicaban a recoger viejos tratados y recopilarlos e incluso guardarlos. Y entonces era más interesante, pues, algo que fuera más popular, que era las brujas. ¿Y qué eran las brujas? Las brujas, en realidad, es una palabra muy antigua que está recogido, que posiblemente es de origen griego, bruei, que se trataba de personas, como tú has dicho primeramente, que se dedicaban, en realidad eran parteras, eran curanderas, personas que de generación en generación pues hacían curaciones por medio de plantas y demás. Y como tú has dicho, pues muchas veces estas mujeres pues sí que se reunían, pero se reunían señoras que no tenían maridos, no tenían, entonces pues hacían sus reuniones y como tú has dicho, pues el sexo es el sexo, o sea, la satisfacción es la satisfacción. Y de vez en cuando pues hacían esos famosos aquelarres que se llaman aquí, que se les ha dado ese nombre, aquelarres, que no dejaban de ser reuniones en un lugar donde ellas se encontraban cómodas, pues como hoy hacen lo de los salones de té, o las reuniones que hacen tú imagínate, las reuniones de Tupper Sex, el famoso Tupper Sex. Pues en aquel entonces pasó eso. Y entonces empezaron a difundir al pueblo primero los mensajes. Los mensajes eran todos a base de que este mal que se estaba produciendo en Europa, ellos no hablaban los monjes no hablaban, o los curas no hablaban de Europa. Lo centralizaron en su mal, para que fuera algo más personal, algo que el pueblo ya no pudiera reconocer. Y entonces se avisó a todas las comunidades, a todas las iglesias, para que cuando hicieran las misas, dijeran este mensaje. Y que ellos eran los buenos y lo que había que era perseguir a estas brujas. Bueno, pues, y empezó la iglesia, o sea, la quema de brujas.
Bueno, pues posiblemente en el mira, el primer caso se cree que fue en el 1402, aunque están recogidos en 1390 y algo, pero ya el primer caso que recogido es de 1402 y está recogido en Alemania. Y entonces, pues se trata, eso, ya es el primer caso en el cual, pues incluso es gracioso, porque ponen incluso hasta unas, o sea, lo montan bien porque montan unas pruebas, si las tengo por aquí, si es que vamos a verlo, porque el tema se las trae. Sí, 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 eso, aquí lo tengo. Las pruebas de brujas. Crearon unas pruebas de brujas, la prueba del Hay un agua. examen para saber si era bruja o no era bruja, sí. Sí, sí. O sea, claro, a ver, no puedes decir, no puedes montar un tinglado que se evapore como volutas de humo. O sea, no, tiene que ser algo que el pueblo, Consistente. pues, que meta miedo, ¿no? O sea, y que sea algo tangible, que el pueblo pueda tocar. Entonces, claro, la prueba del agua. La prueba del agua eran dos tipos. Podía ser con agua hirviendo, y entonces se trataba de que la bruja tenía que sacar un objeto de un caldero de agua hirviendo, ¿vale? Si resulta claro, que se quemaba, ¿vale? Resulta, eh, o sea, si se quemaba, Inocente. resulta claro, no, resulta que era inocente, Claro. ¿vale? Inocente, Resulta sí. que era inocente porque había hecho la prueba y se había quemado. Si era una bruja auténtica, ella sabía que se iba a quemar y entonces no metería el agua. O el otro caso, por ejemplo, también en agua hirviendo. Si no se quemaba, entonces sí que era una bruja. Bueno, vale. Dices, a ver, cierta lógica sí que dices que tiene, normal. Pero con agua fría se metía, cogía de los pies a un pozo, ¿vale? Y entonces resulta que se hundía en el agua. Y entonces, bueno, si se hundía, era una persona, o sea, no era bruja. Pero claro, si flotaba, era una bruja. Porque comentaban que es que su estructura, tanto ósea como muscular, eran volátiles, ¿vale? Y entonces eran gaseosas, eran muy gaseosas y que una bruja no pesaba más allá de 5 kilos. Con lo cual, con ese volumen, pues flotaban. Y encima lo explicaban. Y claro, la mayoría dice que la mayoría, pues claro, al hacer la prueba de cabeza abajo, pues que se morían ahogadas. Pero bueno, se morían ahogadas, pero eran inocentes. La prueba del fuego. Eh, bueno, mira, la prueba del fuego es interesante porque es una prueba que hasta hoy se sigue haciendo en muchos pueblos, pero lo hacen los hombres, ¿Qué que pasan es por la encima de la famosa brasa? caminata, la de caminar por las brasas, ¿vale? Ujú. Pues es interesante porque, claro, esa prueba viene de esta época, de finales del 1390 y algo. Bueno, pues resulta bueno, vamos a explicarlo. Lo de las brasas es eso. Es que la bruja tenía que caminar por un sendero que eran aproximadamente, pone por aquí, entre 5 y 10 metros. No lo ponían muy lejos, pero bueno, 10 metros son 10 metros. Sobre unas brasas ardientes, un brasero, ¿no? Entonces, claro, si se quemaba, Era inocente. era inocente. Claro, si no se quemaba, es que, claro, dadas sus características, pues era una bruja. O sea que dentro de todo intentaban hacer pruebas que pareciera que podías acusar a brujas, pero que en realidad pues le dijeras al pueblo, mira, habéis dicho que es una bruja y no es una bruja. Es que sois un poco zoquetes, ¿no? O sea, encima dando la vuelta a la tortilla para que el pueblo se sintiera Era culpable. culpable. Bueno, sí, prueba de la aguja. Si se encontraba una marca del demonio, o sea, una peca, lo que hemos dicho, Sí, has dicho el típico anteriormente, tercer pezón. o el tercer pezón, se pinchaba con un hierro, o sea, se pinchaba, y si sangraba,
es que era inocente. Claro, dices, jolín, pues a ver si es que estás haciendo todas las pruebas precisamente para quitar las culpas. Y la iglesia al principio es que no quería precisamente, o sea, solo quería crear un bulo, no que realmente cargarse a gente inocente. Las pruebas de las lágrimas, esa sí que tiene su gracia, porque los torturaban y entonces, si lloraban, eran inocentes. Porque había, o sea, explicaron el bulo, que quien ejercía la brujería no podía llorar, no tenía lacrimales, ¿no? Porque era un incubo del diablo, o sea, del infierno. Y eso, y la última, la prueba del peso. Si pesaba más de 5 kilos, o sea, una báscula, una especie de basculación, si pasaba más de 5 kilos, es que era una persona normal, ¿vale? Y si, claro, y si se flotaba, pero es que en esta prueba, por ejemplo, posteriormente, al principio lo hacían así, pero posteriormente engañaban, hacían en lugar de poner una pesa de 5 kilos, el pueblo, por ejemplo, no sabía que lo mismo, en volumen, por ejemplo, 5 kilos de paja es lo mismo que 5 kilos de hierro, ¿vale? La iglesia llegó un momento en que esta prueba la falsificaba. Y, por ejemplo, y en lugar de unos hierros de 5 kilos, o ponía, decía, sí, porque es que el volumen de los fardos, y entonces ponían unos fardos que a lo mejor eran 50, 60, 70 kilos, y si les interesaba, pues cogían y decían que esa persona era una bruja. Eso era muy a la necesidad digamos, de la comunidad en Aleatorio según la cuestión. necesidad de creer o no creer. ¿Vale? Las confesiones, luego les hicieron los de los interrogatorios, bueno, la condena y el ajusticiamiento, que por cierto, lo que hacían al principio, por ejemplo, normalmente, pues con las pruebas que hacían, pues algunas de ellas eran mortales de necesidad, o sea, sobre todo la del agua hirviendo, ¿vale? Si metía la mano, o sea, esa persona con ese tipo de quemaduras, luego por infecciones y demás solía morirse. ¿Vale? Con lo cual, en cierta manera, lo tenían más o menos solucionado. Pero bueno, al principio lo que hacía, eso de la quema, eso fue posterior. Lo de la quema, en realidad, la quema se inicia en Francia, no en Alemania. En Alemania lo hacen más en lo que es en Alemania hacían más lo del elemento agua que no el fuego. Supongo que ellos estaban más dados a tener por territorio, supongo, era más capacidad. En cambio, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, ajusticiaba de otras maneras, porque no tanto en el fuego, pero más hacían ahorcamientos y decapitaciones, así, tal cual. Por ejemplo, en cambio, Francia y el norte de España, bueno, y en España, pues se dio más el caso precisamente en los temas inquisitorios de lo que era la quema, ¿vale? Además resulta que decían, aquí en España fueron la releche, vamos, porque resulta que cogen y claro, decían que, claro, que si era una persona normal, se quemaba. Sí, claro, si eran brujas auténticas, como eran incubos del diablo, eran del infierno, no se quemarían. Entonces, habitualmente, cuando quemaban a una bruja de estas, lo que ocurría es que, claro, pues, habitualmente pues, se quemaba hasta las cenizas, vamos. Y entonces resulta que solían poner el caso como bueno, pues desgraciadamente, pues había pasado la prueba final y que entonces, pues se le ponía como que no era bruja. Pero bueno, ya te la habías cargado. Habitualmente lo interesante de todo eso es tener al pueblo alrededor diciendo bruja, 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 y cómo se le queda la cara al pueblo cuando termina el caso y el mismo cura, delante de unas cenizas todavía humeantes, le dice al pueblo, pues, pues no era bruja, otra vez os habéis equivocado. Es que os lanzáis demasiado pronto, ¿eh? O sea, dar la vuelta a la tortilla para que la iglesia siempre estuviera a salvo.
Básicamente es eso. El siglo, el, bueno, lo más interesante del siglo XIII al XV es el tipo de, sobre todo lo de las torturas. Eh, Hay una cosa muy interesante porque resulta que la iglesia, o sea, siempre tenemos la imagen de las torturas en brujas con sangre. Y resulta que la Santa Inquisición, sobre todo aquí en España, en Europa no tanto, pero aquí en Ajá. España, una de las normas de la Santa Inquisición era no hacer sangrar a la víctima. Entonces, todas esas famosas pruebas que vemos de que sangran, ¿vale? Por ejemplo, pues, o mismos latigazos, por ejemplo, que se ven en las películas, los latigazos. Eh, Eso, las urnas, las máquinas estas, por ejemplo, que podían producir cortes, esas son máquinas de torturas de otro tipo, pero se han asociado a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición sí que hacía, por ejemplo, lo que es el potro de estiramiento, pero con una salvedad. O sea, ellos hacían ese tipo de tortura sin sangre, pero, y está recogida las normas, había una norma esencial que era, si por alguna razón la víctima sangraba, esa víctima tenía, o sea, el acusado sangraba, o la acusada en este caso, sangraba, tenía que ser liberada y públicamente explicar que no era una bruja. O sea, por eso digo que la Santa Inquisición, en ese aspecto, bueno, es la imagen que se nos ha dado tanto en lectura como en películas y demás, de esa imagen de la Inquisición, ¿no? Pero el problema es eso, que la Inquisición pues tenía unas normas bastante severas en ese aspecto. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí en España la Santa Inquisición, por ejemplo, no trataba de la misma manera, por ejemplo, a judíos, musulmanes y demás. Y la Santa Inquisición, por ejemplo, consideraba también incluso a los judíos, por ejemplo, cosa que no ocurría tanto en Europa, asociados a la brujería. Los mismos judíos, las comunidades judías que podían quedar. Y entonces, pues resulta que si tenía que ver con tema de brujería, la prueba no puede sangrar. Pero si en todo caso, por ejemplo, era por que dejaran la fe judía, por ejemplo, para ser cristianos, ¿vale? Entonces la Inquisición no ponía esas reglas. O sea, un judío no converso, o sea, que se le pedía que se convirtiera o muriese, ese sí que podía ser, digamos, tratado de otra manera, por ser suave. El caso es esto, que básicamente, pues, esta es la primera parte, digamos, la del siglo XIII al siglo XV. Del siglo, en cambio, por ejemplo, del siglo XVII al siglo XIX, se produce otra explosión, ¿no? Y esa explosión se produce en una etapa que teóricamente no es tan negativa a nivel de desastres naturales y demás. Por el siglo XVII, el siglo XIX, ya se trataba, o sea, el mercado era mucho más rico, venían muchas especies y muchas historias de muchos productos de Oriente o de las Américas, y ya no se trataba de eso. Pero, ¿qué tenemos entre el siglo XVI, XVII al XIX? La aparición del protestantismo, ¿vale? Y ahí entonces se produce otro tipo de caza de brujas. Es el mismo Lutero el que hace una revisión, digamos, de la Biblia. Y ante el peligro, por ejemplo, creciente que podía ser la antigua, él al fin y al cabo, los protestantes originales no dejaban de ser católicos que no estaban de acuerdo con la política papal en ese momento. Y se crea el protestantismo, protesta, o sea, se crea una comunidad nueva porque está en protesta y se produce en Alemania, otra vez Alemania, mira por dónde. Entonces resulta que el protestantismo, pues lo que genera para digamos, que el pueblo no lo apoyara, era
acusar incluso de brujería a comunidades de monjas que fueran católicas, que no se convirtieran, o sea, que no estuvieran en, en las comunidades del protestantismo, los protestantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, decía habitualmente, se les acusaba de que utilizando el escudo o la coraza de ser monjas, de clausura y demás, pues resulta que en realidad eran brujas y que la Iglesia Católica se había convertido en un nido de brujas y de brujos, ¿no? Y de hechiceros. Y entonces, pues, se crea la segunda quema de brujas. Esto a medida que pasan las décadas y el protestantismo se amplía hacia algo de Francia y sobre todo, bueno, todo el norte de Europa e Inglaterra, y luego a las nuevas colonias ya a los Estados Unidos, nos encontramos con unas comunidades que tienen algo en común. Es que siguen las pautas del protestantismo base de Lutero, o sea, son luteranos. O sea, ya veremos, por ejemplo, se produce además en los Estados Unidos, en las Américas, se produce en realidad una diferenciación, porque recordemos que el mismo protestantismo luego se divide en luteranos y anglicanos. La iglesia anglicana, ¿no? Que es como muy parecida a la católica, pero un poquito con sus propias reglas y sus propios jerarcas. Y entonces, si lo vemos bien, tenemos la comunidad americana, que son en realidad son anglicanos. Los americanos, los protestantes, no son tan luteranos como anglicanos. Y entonces resulta bueno, pues bueno, volvamos a los luteranos, que es en la segunda explosión en Europa, y se empieza a crear la nueva caza de brujas. Lo interesante es que es como si hubieran recogido el testigo de algo que había quedado abandonado, que era esa Santa Inquisición tan importante que había habido en el siglo del XIII al XV. Y entonces los protestantes dicen, oh, día, pues mira, usamos las mismas pruebas. Hacemos las mismas pruebas para descubrir si son brujas o no son brujas. En este caso, por ejemplo, pues claro, se cargaron a 60.000 mujeres solamente en Alemania, ¿eh? Solamente en Alemania, 60.000 mujeres. Entre ellas, se cree que un 30-40%, que es bastante importante, de las comunidades que eran comunidades de monjas, o sea, de clausura, o sea, católicas. Mira por dónde. Sea, ya de esa manera también pues, generan un miedo que hace que de Alemania vayan desapareciendo las comunidades católicas hacia lugares más seguros, como en aquel entonces pues era retornar a la Italia, Francia y comunidades que se vinieron hacia España, ¿vale? España, por ejemplo, en el siglo X, o sea, ya a partir del XVII al XIX, en España no se produce la misma tipo de caza de brujas. Aquí no hay recogido la caza de brujas. Para más Inri, resulta que se produce una nueva brote, sobre todo en el siglo XVII, un nuevo brote de peste en Europa. Claro, era muy normal porque había mucho movimiento de marineros, de comercio con Oriente, con Occidente, o sea, con las Américas y tal, y entonces se generó la posibilidad de los elementos infecciosos. Luego, además, tenemos en cuenta de que se les ocurrió una cosa brutal, sobre todo a los protestantes, hacer desaparecer a los gatos en Claro, Europa. se llenó de ratas. Se llenó La de peste ratas, negra viene de eso, de la rata negra, sí. claro, ¿vale? Entonces, bueno, claro, sin darse cuenta habían creado una imagen lo que en aquel entonces se consideraba la bruja moderna, más que en los de 13 al 15, del siglo XIII al XV, y es la imagen de la mujer en la escoba y tal, está más recogida en los siglos de 17 al 19 que no del 13 al 15. Claro, se asocia sí, sí, se asocia, por ejemplo, a pues, la imagen del gato asociada La a las brujería. brujas, a la brujería. ¿Por qué? Porque consideran al gato como
un elemento que está asociado al demonio, demoníaco. Supongo que era por la cantidad de gatos que podía haber en Europa. O sea, lo que hacen es todo lo contrario. O sea, a ver, hay gatos porque hay ratas y hay ratones. O sea, La crisis y el hambre de aquella época hizo que se cazaran los gatos para comer. Al no haber gatos, no habían ratas. Entre las ratas y claro, los piojos, que salió también la enfermedad, el piojo verde, el piojo verde. ¿vale? Hizo mellas y destrozó y mató a mucha gente en toda Europa y se les acachó a las brujas, precisamente cuando veían a una bruja con un gato, decir que era culpable porque ese gato, al no haber sido comido, al no haber sido de eso, había traído una enfermedad al pueblo. Mira, hubo un rebrote, hubo un brote de peste, por ejemplo, aquí en España también. Pero no hubo una caza de brujas. O sea, aquí hubo dos brotes en el siglo XVII, pero ese se solucionó rápido porque ahí sí que realmente pues siguieron los legados, digamos, de una comunidad aquí en España del 13 al 15, del siglo XIII al XV, que se salvó de la primera peste. Es un pueblo que hay, por cierto, aquí en Cataluña. Sí, Está cerca de Sor, ¿vale? Y es un pueblo que por ahí. protege los gatos, ¿vale? Y además lo pone o sea, a la entrada de la ciudad amurallada del pueblo, porque el pueblo es pequeñito, ves allí el cartel el bando, digamos, de protección a los gatos, o sea, de incluso castigo a quien haga daño a un gato, Sí, sí, ¿vale? correcto, correcto. Sí. Entonces resulta que esa comunidad en el siglo del 13 al 15 se salva de la primera peste. Y es la que da la solución en el siglo XVII en el segundo posible brote de peste. Pues si nos fijamos en el siglo XVII, mientras que Europa, por ejemplo, empieza a tener problemas otra vez del brote de peste, bueno, peste negra, de nuevo, pues resulta que en España no lo sufre. Y España pone la solución, o Cataluña. Resulta claro, cuando empiezan a ver los primeros brotes y las primeras intenciones de echarle la culpa a los gatos, como siempre, venidos de ideas que habían en el norte, pues en España, primeramente, como no había protestantismo, no había esa, digamos, esa orden. Y segundo, como realmente en el siglo XVII ya habían las primeras, había bueno, universidades aquí en España, incluso había en Salamanca una universidad de medicina, pues son los mismos médicos, digamos, profesores, los que indican que una cosa A va con B. O sea, son los que asocian. Y entonces, haciendo idea o caso al pueblo este, como poniéndolo de ejemplo, España no mató gatos. ¿Vale? Aquí en España, el brote de peste del siglo XVII no lo tuvimos. Aquí hubo algún brote, por ejemplo, en zonas costeras, que por ejemplo podían ser la ciudad de Barcelona, que tuvo algún brote epidémico, en Gijón, por ejemplo, pero En en Gijón, zonas con más... En Gijón tenemos un caso muy curioso que no tiene que ver con el tema, pero también se la Bueno, puso de bruja en aquel mm, tiempo. Era Ana Carmona Ruiz, mm, la primera mujer futbolista que se disfrazó de hombre para poder jugar al fútbol en Gijón sí, es verdad. precisamente. Llegó a debutar en la selección española, se convirtió casi en pichichi de la selección Sí, española como hombre y era mujer, y cuando se le descubrió, se le despojó de todos sus bienes, todo el dinero que había ganado, todas sus propiedades, se le acusó de bruja, se le tiró, se le descomulgó, digamos, del pueblo y murió en la calle del piojo verde, que no tiene nada que ver con el tema, pero no, sí que tiene que ver indirectamente porque fue acusada en aquella época, estamos hablando del año 1900 y pico, no estamos hablando de muy lejos, sí, no, es el estamos siglo hablando de aquel XVII, es lado verdad. y murió del piojo verde en la calle, o sea, lo que era la peste en España,
porque le habían despojado de todos sus bienes, simplemente porque se había hecho pasar por hombre para jugar a fútbol, que era su pasión. Su Ana pasión. Caruana Piz, la primera mujer futbolista y que nadie recuerda. Y yo cuando hablan de fútbol femenino y no la recuerdan a ella, me duele mucho la tripa. Pero bueno, Sí, sigamos el caso. Tenemos también, has sí. hablado de una cosa muy importante, perdona que te corte, has No, no, hablado no, de los no. siglos XVI y XVII. Tenemos que decir que en Alemania, por ejemplo, en Europa, fue la mayor caza de brujas en esa época. En Alemania del Sur, del 1960 al 1670, 1560, 1670, fueron quemadas 3.229 brujas. En Sí, Escocia, entre 1590 y 1680, fueron quemadas 4.400. En Lorena, 1576. Luego hablamos de otra cosa, de la cantidad de libros que salieron en aquella época de sí. brujería. Estamos hablando que se hicieron 34 ediciones de entre 1486 y 1669. 34 ediciones, lo que supone a hoy en día de 30.000 a 50.000 ejemplares. Es brutal. Se hicieron Mira, muchos libros sobre demonios, sobre brujas y tal. Lo más curioso, que incluso Francisco de Goya sacó un cuadro en la serie Los Caprichos del sí, tema de la brujería, en el cual se ven esas dos figuras en forma de brujas volando en una escoba, ¿no? Recordamos que la escoba, nadie volaba en escobas, como hemos dicho, simplemente era lo que se llama hoy un consolador, hablando claro, ya que lo está, usaban sí. para flotarse en sus partes, entonces parecía que volaban de la alegría que cogían, ¿no? Y por eso viene el mito de la escoba, ¿no? Pero también tenemos libros muy importantes, como por ejemplo el de Fernando, el de la Celestina, el libro de la Celestina, Sí, que también habla de brujería. Y en cambio es un libro súper conocido. Pero también tenemos sitios muy importantes, no solamente en Alemania y en el resto de Europa, sino en España, como aquí en Cataluña, por ejemplo, el caso de Valle d'Aneu, aquí en Cataluña. Tenemos todo lo de esto de brujería de Navarra, el País Vasco. Tenemos el caso típico de Torquemada, también aquí, que bueno, sí. déjalo ir. Pero tenemos un caso que se habla muy poquito y yo estoy enamorado de ese lugar, lo mismo que lo estaba el gran maestro Gustavo Adolfo Bécquer, que es el único pueblo excomulgado de España, que es Trasmoz. Trasmoz, en el Moncayo, Eso. He tenido la en oportunidad. Tarazona. Tenemos unos sitios espectaculares en España que nos hablan de brujas y seguramente desconocemos. Y el Moncayo es un sitio espectacular para ver Increíble. esa brujería, ¿eh? Mira, de Trasmoz, además es un pueblo que le tengo mucho cariño. Lo he visitado ya unas cuantas veces y espero visitarlo muchas más. Incluso hicimos en una edición personal y tal, en un programa, hicimos un programa, un vídeo Sí, yo también lo hice. dedicado precisamente histórico del caso, ¿no? Y claro, es que la gente, nos dimos cuenta de que la gente tiene mucho desconocimiento y confunde un montón de temas sobre la historia de De Trasmoz, ¿no? Trasmoz. Mezcla, ¿no? Mezcla una cosa con otra, se ha ido mezclando, pero sí que es verdad, o sea, lo interesante es que en realidad está excomulgado por dos veces, está excomulgado por dos veces, y no es por la caza de brujas. En realidad, Trasmoz está excomulgado porque el pueblo hizo frente a dos órdenes que quería dar el obispado, digamos, bueno, de allí, que era que el obispado quería hacerse cargo de todos los bienes y ganancias de la explotación, tanto de los árboles, o sea, de la tala de árboles, como del agua. Uh -huh. Y resulta que uno de los principales, digamos, ¿cómo se llamaría en su época? Bueno, serían como hoy en día una pequeña presa de explotación de agua, está en Trasmoz. Y claro, Trasmoz era la que controlaba en realidad el agua y dijo que, o sea, se negó en redondo a, a dar el agua, Uh -huh. a que fuera la iglesia la que se encargara tanto de la explotación de dos tipos de explotaciones que son esenciales en su época allí, la madera y el agua, era lo más importante. Y entonces, pues, al negarse, pues llegaron incluso a tribunales. Y los tribunales dieron la razón a Trasmoz.
Y entonces resulta que automáticamente la iglesia, digamos, no la iglesia, sino el obispado, eh, mandó un escrito al Vaticano, porque solo es el Vaticano el que puede hacer La excomulsión. excomunión, una excomunión, y además de este tipo. Entonces resulta que, bueno, fueron una primera vez y el Vaticano, pues, ante esa carta, ante ese escrito, como lo había contado el obispado, pues genera esa primera excomunión. Y la otra excomunión viene prácticamente 200 años después, pero viene por un tanto prácticamente de lo mismo, por un problema territorial de fronterizo y demás, en el que otra vez la Iglesia quiere hacerse cargo ante la falta, digamos, de importancia política de la época, y entonces resulta que ya por la segunda vez sí que resulta que utiliza la brujería como elemento de fuerza, ¿no? ¿Y cómo es eso? Pues bueno, entramos, es interesante porque resulta que la segunda excomunión se produce ante, bueno, eran nobles. Los señores del castillo de Trasmoz, ¿vale? Con nombres y apellidos, eran dos hermanos. Resulta que en cierto momento empezaron a acuñar monedas, hicieron un acuñamiento de monedas ilegales. ¿Vale? Sí, sí, una pasada. Y entonces resulta que, claro, el castillo, tú imagínate, pues el ruido de acuñar, porque en aquel entonces era por prensa, y plo, 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 plo. Entonces resulta que decían que ese ruido era el ruido Del del diablo. demonio, del El demonio. diablo. Porque también se dijo que el castillo fue construido una noche por el demonio. En una También se noche. habla de que el castillo fue construido una noche por el demonio, y hay la historia también de la princesa que se lanzó al vacío para no ser capturada también. Claro, Muy parecido al pueblo de la Reina Mora, muy parecido también el caso que también. se lanzó por el precipicio con el caballo, ¿eh? Sí, siempre hay este tipo de historias, leyendas, que hay ciertas, claro, tienes que mirar en profundidad que es verdad y que es en realidad un mito Sí, popular. sí, sí, mito Pero realidad, claro. aquí, por ejemplo, pues el problema es que, bueno, se acusa precisamente, además, da la casualidad de que, bueno, pues la comunidad, digamos, de curanderas y de parteras de la población y de la zona, porque no solamente eran de Trasmoz, o sea, hacían su trabajo, pues se reunían precisamente en un sitio que todavía existe hoy en día, que está muy cerca del castillo, que era un antiguo, como una especie, le dicen cueva, pero en realidad pues es una oquedad, ¿vale? Con una placita, y o sea, hoy en día hay una zona han conservado la zona, ¿no? Pero que está pegado al pueblo, que no es que digas, hostia, es que me voy a 2 kilómetros del pueblo a hacer de las mías, ¿no? Y Esa es van la parte de cerca abajo del del pueblo. castillo, que hay la figura de la bruja. Sí, más o menos por la zona esa. Y entonces resulta que lo interesante es eso, que, bueno, cuando son descubiertos, resulta que a uno de los hermanos o sea, se le perdona, digamos, no sé por qué, supongo que como eran nobles, supongo que era eh, por eso, por la nobleza y demás, dicen, bueno, lo dejamos en un cachetazo y ya está. Al otro hermano, que ese sí que lo tiran al río, resulta que ese era noble, pero además era cura. Y entonces resulta que a este lo tiran al río. En el río, sí. Lo tiran al río. Y ya está. Pero, claro, ellos entonces, para potenciar más, claro, que explican bueno, que es que ellos estaban bajo el influjo de unas brujas para defenderse, ¿no? Entonces, se produce por medio de esto, la Iglesia pues genera una orden que es la otra orden papal de segunda excomunión, o sea, están excomunicados por 2 veces, que dices, tela, vale, de acuerdo. Una cosa interesante del pueblo que me llama mucho la atención es que, si lo habrás visto, es que tienen una iglesia. Sí, arriba.
Una iglesia arriba, justo arriba, cuando sube la subida aquella, arriba, que tienes el mirador, tienes que hay la placeta con todo el mirador, ¿sí? todo el mirador y hay una iglesia. Y dices, bueno, entonces si está excomulgado, La ¿cómo es iglesia que tiene Santa una María se iglesia? llama. La iglesia de Santa María. Y dices, ¿y cómo tienes una iglesia si estás excomulgado? ¿No? Quiero decir que una cosa va con la otra, pero digamos que ha seguido en Trasmoz durante generaciones y generaciones. Bueno, se sabe que en el siglo XIX, a finales del XIX, mataron a la última supuesta bruja en Trasmoz. Sí, Y la despeñaron correcto. a la pobre mujer, ¿vale? Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre muy característico. Además que es de una familia que todavía esa familia existe. Sí, está la pintura, en la casa de la familia está la Sí, la pintura de Casa la de la Cultura, bruja y digamos, está todo el sí. mural hecho allí, sí, es verdad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el pueblo, décadas después, o sea, a medida que han pasado los años y tal, bueno, ahora yo creo que es más una costumbre que genera ingresos Turístico, se ha convertido turísticos, se ha comido en sitio turístico turístico. que no Han es, puesto todo el paseo de las brujas, aquellos boletos con que las es muy brujas bonito, ¿eh? dentro, los miradores, todo aquello. Es muy bonito, para Yo, ver también. yo aconsejo ir a visitarlo porque es una experiencia. Yo he ido tanto en día de fiestas como en día normal, sin fiestas, de día tranquilo. El pueblo es tranquilísimo. A ver, si es que tiene, no sé si llega a 100 o 200 habitantes, que no tiene más durante el año. Pero Pero, qué historias guarda el Moncayo, ¿eh? No solamente Trasmoz, uy, tenemos el Pozo de las Ánimas también ahí en el Moncayo, también en el Pozo de las también Ánimas. aquel agujero que hay en la tierra que no se sabe Sí, cómo se formó, que dijo que fue también el demonio. Y sí, sí, es sí. curioso el Moncayo es un sitio místico, ¿eh? Por naturaleza, en todos los Bueno, sentidos. en Moncayo han tenido minería, pero el problema es que como ha sido una zona durante siglos, era una zona de guerra, porque era zona fronteriza, Sí, y claro. entre los mismos nobles se quitaban la tierra, o sea, ahora te la quito, ahora te la devuelvo, ahora... Y entonces era prácticamente, o sea, en estas zonas es tierra de nadie, Ujú. porque prácticamente la población ya no sabía a qué señor tenían que servir, porque o te venía el príncipe de tal o te venía el conde de los no sé cuánto que le quitaba. Pero quitaba Entonces, todo. y entonces resulta que es una tierra de nadie. Eso da lugar a que, claro, el Moncayo da lugar a que tengas minería, o sea, explotaciones ilegales por donde quieras, Donde quieras, túneles, porque de todo. aprovechando los espacios legales, o sea, en la que a ver quién me va a parar. Y entonces, claro, por eso precisamente hasta incluso la etapa de los nobles engañando al Tienes Estado, ahí al creando lado, moneda. al lado, por ejemplo, de Trasmoz, muy cerquita de Trasmoz, tienes también, por ejemplo, la famosa bajada, que los coches van Sí, al revés, también. sí, O sea, sí, sí. tiene muchas cosas que la ciencia ha demostrado que esa subida lo que hace es bajar, no subir, No, no, pero no, que el no, efecto visual que es tiene el efecto visual, yo lo he mirado, sí. parece que el coche suba o dejes una pelota y suba para arriba sola, y en cambio no baje Sí, para abajo, ¿no? Es sí, pero increíble. es el tipo, sí, es un efecto Efecto óptico, óptico. pero a ver, tú estás allí y dices, sí, sí, efecto óptico, Sí, pero sí, a ver, yo tengo la clara sensación de que el coche se me está yendo hacia arriba. sí, sí. Incluso a ti te da la sensación, es psicológico, de que si tú caminas, estás caminando hacia Estás arriba. subiendo, sí, sí. Parece que te cansas Estás, más y resulta que estás bajando, sí, sí. estás bajando, dices. Pero es la sensación esa y es un efecto visual, ¿no? Óptico. No, es muy interesante, pero quiero decir que ves, por ejemplo, en España, a diferencia de lo que es la brujería del siglo XVII al XIX en el resto de Europa y en Estados Unidos, son dos líneas totalmente diferentes. Son diferentes. Si te fijas, la de la... Aquí teníamos al rey Alfonso X que Sí, perseguía a las brujas, en cambio él practicaba la hechicería, era un gran devoto ¿no? de todo lo místico. Sí. Y en cambio perseguía a las brujas, no se acaba de entender. Bueno, a ver, tú has dicho antes, Torquemada. Sí, Torquemada resulta que todo lo que hizo, toda la Inquisición que hizo, en la quema de brujas y contra los judíos y tal, era para defender a dos personas. Su madre, que era hechicera, era bruja, sí, sí. y su padre, que venía de familia judía.
y podían ser acusados. O sea que, y está recogido, o sea, son cosas que se han podido, digamos, escudriñar con posterioridad y terminar descubriendo el pastel, Bueno, ¿no? O sea, Hitler venía de familia judía. Hitler oh, coño, venía su de familia abuelo. judía. Imagínate, imagínate, Claro, por eso te imagínate. digo a ver, es una política siempre que siguen muchos, que es la de para que la mejor defensa es el ataque, Eso es el ataque. ¿vale? Es como el otro día cuando hablábamos de los mentalistas. Mira mi mano izquierda que no sabrás lo que hace la derecha. O viceversa, da igual que la mano que quieras utilizar. ¿Vale? Pero estamos en eso, en el tema de jugar con desviar la atención. La primera quema de brujas, ya ha sido del 13 al siglo XV, se produce precisamente por eso, ante el peligro que sentía la Iglesia de que viejas religiones, digamos, o viejas creencias en la población, siendo tan analfabetas como ellos habían querido generar, pudiera provocar un rechazo a la Iglesia Católica. Y entonces, pues generas un peligro, o sea, generas ese peligro que en realidad no existe. No existe, la verdad. La de los protestantes, pues básicamente se inicia para luchar, o sea, para hacer retroceder a las comunidades católicas apostólicas romanas. Y posteriormente necesitas una siguiente mentalidad para mantenerte en ese estatus o generar un estatus de poder. Estaba mirando, por ejemplo, el caso de las brujas de Salem. Básicamente, a ver, está recogido el caso y las brujas de Salem eh, es un caso claramente de decir, empieza por el tema del párroco que llega nuevo, o sea, el párroco nuevo, ya digamos, anglicanos, y resulta que ve que la comunidad no le va a hacer el suficiente apoyo. ¿Y qué genera? Pues genera un miedo en la población en Salem desviado, ¿no? Todo empieza por las crías que mentían más que hablaban, Sí, las niñas. las famosas niñas. Y claro, pero es que empiezan a acusar a esta, a la otra, a la demás allá. Y claro, se acogen a que, uy, hay que cargársela, ¿vale? Entonces, bueno, en Salem, por ejemplo, el tema de las confesiones, los interrogatorios y demás, era para morirse. Y entonces ocurre eso. Porque tengo recogido 65 personas en Salem, ajusticiadas, entre hombres y mujeres, sobre todo mujeres. Pero es que, ¿sabes cuándo cierran el caso definitivamente? Cuando a una de las niñas se le ocurre la Decir que había genialidad. mentido. No, no, la mentira es otra. La que acusó a la mujer del párroco nuevo. Ah, sí, claro. De, Claro. Sí, del, sí, 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 claro. Claro. ¿Vale? Entonces, cuando le la llamo párroco, pero bueno, por decirle, Por decir alguna cosa, sí. sí, el pastor, en aquel entonces son pastores. Bueno, pues el pastor cuando ve peligrar como las barbas quemar, ¿no? Por la remojar. Y cuando ve ese peligro es cuando le da la vuelta a la tortilla y obliga al final a hacer confesar a las niñas. Ujú. Una de ellas, o sea, con la confesión de una, ya se desmonta todo el tinglado, o sea, toda la historia. Pero ¿qué ha conseguido con eso? Ha conseguido que la comunidad esté alrededor de una mentalidad del pastor, del protestante, ¿no? Y entonces ahí queda la historia, o sea, pero digamos que básicamente estaba mirando, ¿ves? 1692, el caso de las brujas de Salem. Ya a partir del siglo XVII y demás, fíjate que tanto en Estados Unidos como ya en el siglo XVIII, siglo XIX, ya empieza a decaer la cosa. Y entonces resulta bueno, la mayoría de los juicios que he visto aquí son contados
o sea, son contados con Los las dedos de dos la manos, mano. 10 casos, ¿no? Por ejemplo, ya se quedan, por ejemplo, en elementos como la brujería de Inglaterra, por ejemplo, Matthew Hopkins, por ejemplo. Eh, bueno, el caso de la bruja de Salem, sí, que ya es 1692 y demás, o sea que, y algún caso que hay posteriormente, y ya digo, y el último, pero que no tiene nada que ver con el movimiento que hay en Europa y Estados Unidos, que es el que se produce aquí en España y básicamente en pocas poblaciones. Una de ellas, ya digo, la más importante es el caso de Trasmoz, que es a finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando de 1898, creo que fue, o sea, que imagínate, Ujú. y que posteriormente, bueno, posteriormente, claro, ya se la han cargado, pero bueno, posteriormente lanzan como una mea culpa de que han cometido errores. Ujú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque parte de la población, parte de la población de Trasmoz, pues le tenía cierta envidia a esta familia. Bueno, eran tres familias, Pues, que eran tres familias que en realidad, pues que eran parteras, volvemos a lo mismo, parteras, curanderas, o sea, las curaciones que se hacían en aquel entonces. Pero ¿qué tenemos también a finales del siglo XVIII, digo, siglo XIX? La medicina oficial, los curas digo, los médicos de pueblo bueno, que no eran solamente médicos, eran barberos, eran médicos, eran dentistas y farmacéuticos, que por y eso viene farmacéuticos, todo. el famoso pirulo de la barbería rojo, rojo, Sí, azul y blanco que da vueltas, indicaba eso, que allí te sacaban dientes, te curaban, te operaban o te daban fármacos, ¿eh? El sí, mismo sí, sí, barbe- sí. el mismo que te cortaba el pelo te hacía de todo, ¿eh? Era todo en uno, ¿eh? Sí, de la rebotica, como se dice, Botica, sí, sí. la botica, ¿vale? Pues ocurre eso, que hay como una, digamos, intención que ya no es la iglesia, ya estamos hablando entonces de cierto otro ente, que es, por ejemplo, lo que es la Facultad de Medicina, la que genera precisamente estas situaciones para imponerse, ¿no? O Sí. sea, estas señoras, a ver, ¿qué pueden, o sea, ellas no tienen carrera, ellas no tienen estudios. Y si pueden ser un peligro, nos las quitaremos del medio. Y básicamente lo que ocurre aquí, sobre todo en España, en el siglo XIX, es ese cambio, ¿no? Porque mientras que, por ejemplo, en Europa, todo lo que es la caza de brujas va muy limitado, ya digo, a las comunidades protestantes, eh, aquí, por ejemplo, pues eso es la comunidad, digamos, la medicina. Medicina moderna se tiene que anteponer a lo demás. Los Había otras, hospitales, Juan Carlos, había otras cosas, por ejemplo, que también la ganadería influía. Si tú tenías un vecino que tenía cerdos y le criaban los cerdos y a ti no te criaban y encima te se morían, acusabas a tu vecino de brujería y claro, se lo llevaban y le hacían las pruebas para saber si era bruja o no bruja. Lo único que costaba más demostrar que no lo eras que al que denunciaba a acusarte con el dedo, solamente claro. acusarte, ya te llevaban presa para el calabozo, o sea, era terrible, simplemente Sí, porque tu cosecha, tanto agraria como animal, era mucho mejor que la del vecino, y el vecino te cogía tirria y te acusaba de brujería porque a veces se le morían los animales, porque seguramente no los alimentaba bien, y tú que hacías las cosas bien, pues sobrevivías a esos animales y te acusaban de brujería. Es terrible el tema de las brujas en España, ¿eh? sí, lo que pasa es que dio lugar a que una serie de señores o familias que, digamos, que hacían bien las cosas o que, por ejemplo, iban ganando dinero, terminaban por irse de los pueblos, Sí, correcto. ¿vale? Porque, pues, claro, la gente me ha preguntado, ¿no? Ah, porque aquí, incluso aquí cerca, pues que tenemos ciertas masías y familias o sea, masías señoriales, en las que sus propietarios prácticamente no venían nunca y eran grandes explotaciones. Uh -huh. Pero claro, ellos vivían en otro lugar y era por seguridad.
Claro, porque a mí de que me vas a acusar de que a mí me van muy bien los cultivos o la ganadería, de que me vas a acusar si yo no estoy viviendo ahí. En todo caso, hablarlo con el Masube, que yo tengo plena confianza en este hombre porque sabe de generaciones y generaciones lo bien que se hace el trabajo. Oye, pues mira, si no le va bien a este, que es el que me está acusando, es porque no, algo no está haciendo bien. Claro, ya tenían algo donde montar y entonces eso dio lugar a que cierto movimiento, digamos, brujeril también desapareciera. Pero claro, Evidentemente. o Juan sea, Carlos, generas esos movimientos. tenemos que dejarlo aquí Sí, en la hora ya. perfecto, Hemos hablado de brujas, hemos hablado de pueblos fantásticos como Trasmoz, hemos hablado también de Ana Carmona Ruiz, una fantástica futbolista que perfecto, también sí. fue acusada en 1900. Hemos hablado de todos esos casos que hay en España y en Europa de brujería. Se nos ha hecho corto el programa, Sí. pero bueno, hemos disfrutado como niños. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí en Energías y Misterios con un servidor, David Flor, y nuestro gran amigo Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene, amigos.